Yo era administrador de bienes raíces en Londres en los años 80. Por alguna razón, los departamentos que administraba no eran del todo legales. Mi trabajo consistía básicamente en cobrar las rentas, organizar las reparaciones y servir de intermediario entre el verdadero dueño y el ayuntamiento, por si acaso descubrían que no cumplía con las reglas. Era trabajo completamente ilegal y no discriminábamos a los inquilinos. Si podías pagarnos la renta del mes, que eran como 60 libras en ese entonces tenías una habitación en una casa compartida, con cocina y baño comunes. Hoy en día, muchos propietarios les piden a los extranjeros pruebas de que tienen derecho a estar en el Reino Unido. Y creo que puedes meterte en problemas si descubren que alojas a inmigrantes ilegales. Pero en ese tiempo a nadie le importaba. No queríamos saber nada de quién eras o de dónde venías, lo único que queríamos era tu dinero. Y así fue como conocí a un tipo que se llamaba Yuri. Yuri me dijo vagamente que venía de Letonia, pero nunca vi ningún documento que lo probara. Pudo tener otro nombre o venir de otro lugar. Lo conocí frente a esa casa destartalada en Finsbury, una de las propiedades que yo administraba. La habitación que quería era un verdadero tugurio, con papel tapiz que se despegaba, manchas de humedad por todas partes y un olor que era una mezcla de moho y desesperación. Un lugar que deprimiría hasta a una rata. Yuri ni siquiera parecía tan desesperada para aceptar eso. Tras echar un vistazo me dijo que lo aprendía. La verdad me sorprendió, pero no iba a discutir. Tomé su dinero, le di las llaves y ya está. Al mes siguiente, cuando regresé para cobrar la renta, Yuri no estaba ahí. Limpié el cuarto, quité el moho y el papel tapiz. Y había dejado una notita en su cama. Ocupado en el trabajo, el dinero está en la almohada. Tratábamos con tipos sospechosos regularmente, y ya había visto este tipo de estafa. No pones el dinero en la almohada, y cuando te lo hacen notar, dices que alguien pasó antes y se lo robó. Así que no es tu culpa, no quieres pagar 2 veces. Así es como terminas metido en problemas, créeme. Pensé, señor, otro igual que este. Pero cuando metí la mano en la cabeza, el dinero estaba ahí. Y así era cada mes. Me venía perfecto, nunca tuve que andar detrás de él. Ese viejo Uri era más confiable que muchos. Hasta el mes en que... Bueno, ya verás. Un martes al mediodía todo era gris y lúgubre. Fui a la casa de Finsbury para cobrar la renta. Estaba tranquilo, la mayoría de la gente estaba en el trabajo, solo el ruido del tráfico afuera, y el hombre de la planta baja que tosía a veces. Toqué la puerta de Uri por costumbre, y como siempre, no hubo respuesta. Entré. Su cuarto, como siempre, una cama, una silla coja y un viejo armario por caerse. Revisé la funda de la almohada pensando encontrar el dinero como siempre, pero nada. Sacudí la almohada, palpé por todos lados, no caía nada. No es para nada su estilo. En 6 meses siempre había pagado, justo a tiempo. Abrí el armario para ver si todavía tenía su ropa y estaba vacío. Todo había desaparecido. Cuando un buen inquilino se va, queda un vacío. Estaba a punto de irme cuando vi algo debajo de la cama, una maleta de cuero marrón desgastada. No soy de los que husmean, pero ahí tuve un mal presentimiento. Si todas sus cosas se habían ido, ¿qué hacía su maleta debajo de la cama? Dije en voz alta que solo iba a echar un vistazo, ver si dejó una nota. Regresé, cerré la puerta, me arrodillé y saqué la maleta. Abrí los pestillos, levanté la tapa y mi corazón se detuvo. Me reí, estaba en la maleta, su cuerpo torcido, roto, como si lo hubiera doblado para que cupiera ahí dentro. Sus brazos parecían rotos, sus piernas dobladas al revés, su rostro estaba gris, los ojos grandes, abiertos, vacíos. Nada más, solo él apilado ahí dentro como un desecho. Me levanté tambaleándome, con la mano en la boca para no vomitar. La habitación daba vueltas. Salí corriendo, bajando las escaleras de 2 en 2. Salí corriendo a la calle y me detuve, con las manos temblorosas, intentando encender un cigarro.
Me pregunté, ¿qué voy a hacer? El dueño del departamento, un tipo al que no voy a nombrar, tenía conexiones muy serias en el mundo criminal londinense. No sabía hasta qué punto se volvería loco si llamaba a la policía. Pero esto no era solo una ventana rota o una renta atrasada, era un maldito cadáver. Fui a una cabina telefónica y llamé al dueño. Cuando le expliqué a medias lo que había encontrado, pensé que iba a gritar. Pero no, se mantuvo tranquilo, demasiado tranquilo. Me preguntó si estaba seguro de que Yuri realmente se había ido. Cuando le dije que sí, me dijo que no avisara a nadie y que lo ayudara a mudarse. Le respondí claramente que si pensaba que yo iba a involucrarme en un asesinato estaba enfermo. Había que llamar a la policía, decirles lo justo y esperar que no investigaran demasiado. Pero se negó, me amenazó y luego colgó. Esa llamada me heló la sangre. Ese tipo conocía mi nombre, mi dirección, la de mi familia, pero al mismo tiempo mis huellas estaban en esa maleta. Si no hablaba con la policía, arriesgaba encontrarme, acusado de asesinato. Fui al pub de Red Lion para relajarme y me tomé una pinta en pocos tragos. Luego, después de 15 minutos de pánico silencioso, hice lo que tenía que hacer. Volví a la cabina telefónica y llamé a la policía. Llegaron 20 minutos después. Los llevé hasta la habitación. Me dijeron que había hecho lo correcto, pero yo sabía que mi antiguo jefe me haría pagar por eso. Me fui a dormir a casa de un amigo en Camden sin contarle toda la historia y durante una semana me quedé escondido ahí. Cuando por fin regresé a mi casa de noche para recoger mis cosas, el departamento había sido saqueado. La cerradura había sido forzada, mis discos estaban rotos, el sofá destrozado y habían orinado sobre mi ropa. Nada que llevarme, solo huir. Me fui directo a casa de mi mamá. Le dije la verdad, que me había metido en cosas turbias y que había gente buscándome. Le dije que hiciera sus maletas. Al día siguiente fuimos en autobús a Manchester. Aún tenía algo de dinero ahorrado. Encontramos un B&B y traté de enderezar mi vida. Nadie nunca nos encontró, pero las pesadillas sí llegaron. Soñaba que nos guardaban en una maleta y me ocultaban bajo la cama. A veces me pregunto si la policía resolvió el asesinato de Yuri. Lo dudo, y ni siquiera creo que haya sido mi antiguo jefe. Se lo habría encargado a alguien más confiable. No, creo que fue otra persona la que mató a Yuri. Alguien lo suficientemente fuerte como para doblarlo así, alguien aterrador. Y me alegra mucho no haberme cruzado nunca con esa persona. Me llamo Yada y esta historia pasó en mi segundo año de universidad. Ese año me mudé a una casa con 3 de mis amigas, Kim, Sara y Maya. La casa era vieja y estaba deteriorada, como la mayoría de las viviendas para estudiantes. Era una casa de 4 habitaciones que claramente había visto días mejores. No sorprendía, pues llevaba años alquilada a estudiantes. La alfombra estaba desgastada, las paredes cubiertas de capas de pintura descascarada y los electrodomésticos parecían sacados directamente de los años 90, pero era barata. Y eso era todo lo que importaba. El dueño se llamaba Phil, tenía más de 40 años y siempre se vestía como si intentara desesperadamente parecer importante. Zapatos brillantes, cabello engominado y un auricular Bluetooth que siempre llevaba puesto. Cuando nos conocimos, nos dio el contrato de arrendamiento y explicó las reglas de la casa. Algo en él me incomodó de inmediato, pero a mis amigos no parecía importarles. Así que todas firmamos. La renta era tan baja que ninguna de nosotras podía darse el lujo de ser exigente. La mudanza fue caótica pero emocionante. Pasamos la primera semana limpiando y desempacando nuestras cosas, tratando de hacer el lugar un poco más acogedor. La casa tenía rarezas que al inicio nos parecían graciosas. Un interruptor que no servía para nada, un escalón que siempre rechinaba y la puerta del sótano que se negaba a quedarse cerrada sin importar cuántas veces la azotáramos.
A pesar de todo, era nuestra casa y estábamos decididos a hacerla nuestro hogar. Durante los primeros meses no ocurrió nada extraño. Íbamos a clases, veíamos amigos y a veces hacíamos pequeñas fiestas. Phil nunca volvió en ese tiempo y así estaba bien. Pagábamos la renta puntual y creíamos que eso era lo único que le importaba. Con la llegada del invierno todo se volvió extraño. Un día, la calefacción dejó de funcionar. Recuerdo que estábamos sentados en la sala, envueltos en cobijas, riéndonos de que la vida de estudiante era morirse de frío en una casa horrible. Llamamos a Phil para avisarle del problema. Esperaba que enviara a un profesional, pero insistió en venir él mismo. Ahí me di cuenta de que no le gustaba que otras personas se encargaran de las reparaciones. Vino más tarde ese día, pensando que todas estábamos en la universidad. Regresé justo cuando Phil salía de la casa. Estaba en el porche, cerrando la puerta con llave. «Todo está listo», dice Matilde mientras golpea la barandilla, como si eso lo demostrara. Le di las gracias. Luego entré. Y en cuanto cerré la puerta detrás de mí, tuve una sensación extraña. Nada realmente concreto, solo la impresión de que algo no estaba en su lugar. Al entrar a mi cuarto, vi que mis cajones estaban mal cerrados y la puerta de mi closet, que siempre dejo cerrada, estaba entreabierta. Nada muy alarmante, pero no era propio de mí. Me convencí de que debía haberlos dejado así en la mañana sin darme cuenta. Les conté eso a mis compañeros de cuarto esa misma noche. Sara pensaba que no era nada, pero Kim no estaba tan segura. No teníamos ninguna prueba, así que decidimos dejarlo pasar. Pero después de eso empecé a prestar más atención en la casa y sobre todo a Phil. 2 semanas después viví un momento que me hizo darme cuenta de que algo realmente andaba mal. Acababa de salir de la ducha con una toalla alrededor del cuerpo. Al entrar al pasillo me topé de frente con Phil parado en las escaleras. Mi corazón dio un brinco, grité: «¿Qué está haciendo aquí?». Pareció sorprendido y murmuró algo sobre una fuga que tenía que revisar. Luego se fue sin decir una palabra más. Me encerré en mi cuarto, asustado, y solo salí cuando mis amigos volvieron. Lo peor sucedió una noche mucho después. Me desperté al escuchar pasos en la planta baja. Al principio pensé que era una de las chicas, hasta que escuché la puerta principal abrirse y luego cerrarse. Entrecerré mi puerta y vi a Phil en la sala. Estaba ahí, de pie, de espaldas a mí, sin moverse. Corrí a mi habitación, tomé mi teléfono y llamé a la policía. Al llegar, Phil fingió que fue un malentendido. Dijo que había venido a revisar la caldera y que había tocado la puerta, pero nadie respondió. Para mi gran decepción, los policías no lo interrogaron mucho más. Después de esa noche, ninguna de nosotras volvió a sentirse segura. Hablamos de romper el contrato de arrendamiento, pero la penalización era demasiado alta. Así que hicimos lo que pudimos para sentirnos un poco más seguras. Siempre teníamos las puertas cerradas, incluso estando en casa. Sabíamos que tenía una llave, pero esperábamos que eso lo detuviera. O que ayudaría si teníamos que volver a llamar a la policía. Sara compró una cadena de seguridad para la puerta principal y Kim instaló una vieja cámara web que tenía para grabar la sala. Maya solía pasar la mayoría de las noches en casa de su novio, dejándonos solas con la situación. Pero todo eso no sirvió de nada, porque Phil nunca volvió después de esa noche. Desapareció. El fin de nuestro contrato de arrendamiento fue una liberación. Hicimos nuestras maletas en un tiempo récord, sin siquiera limpiar. No nos importaba el depósito, solo queríamos irnos. Felipe vino a inspeccionar, pero logramos estar todas presentes. Ninguna quería quedarse sola con él. Viéndolo en retrospectiva, me hubiera gustado que hiciéramos más. Quizá pudimos rescindir el contrato o denunciar más eficazmente. Pero en ese momento solo éramos un grupo de estudiantes de Fouché, sobrepasados por la situación. Desde entonces he vivido en muchos lugares diferentes, pero nunca he tenido un propietario tan siniestro como Phil.
y espero que eso no vuelva a pasar nunca. Me casé hace unos 10 años, pero no duró. Después del primer año, discutíamos todo el tiempo y mi esposo se fue a vivir con su hermano. El departamento que compartíamos se volvió muy caro para mí sola, así que tuve que mudarme. Ya no tenía casa ni trabajo y no tenía idea de cómo seguir adelante. Mi ex ya estaba completamente fuera de mi vida y solo tenía algunos ahorros. Eso me duraba 2 meses si tenía cuidado. Al principio me instalé en un motel barato mientras intentaba pensar en mis próximos pasos. Todos los días revisaba los sitios de empleo y enviaba solicitudes para cualquier puesto que pensara que podía desempeñar. Las semanas pasaban y el pánico crecía. Mis ahorros se agotaban más rápido de lo previsto. Aunque me saltaba comidas y solo gastaba en lo esencial, el dinero desaparecía. La idea de quedarme en la calle me perseguía. No tenía familia cercana y la mayoría de mis amigos se pusieron del lado de mi ex después de nuestra ruptura. Aquellos que no lo hicieron no estaban en posición de ayudarme. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad recibiendo rechazos, recibí una llamada de un pequeño restaurante donde solicité trabajo. Era solo de mesero en una cafetería, pero estaba feliz de tener, aunque fuera una oportunidad. Durante la entrevista, la gerente me pareció amable y le dije que podía empezar de inmediato. Cuando me ofreció el puesto en ese mismo momento, casi se me salen las lágrimas de la emoción. El salario no era mucho, pero era algo y yo estaba motivado para aprender rápido. Al principio todo salió bien, e incluso hice algunos amigos entre mis compañeros de trabajo. Un día, durante una pausa, estaba platicando con una mujer llamada Carla sobre mi situación. Ella era amable y fácil de tratar. Le confesé que aún vivía en el motel. Carla se sorprendió y luego me dijo que su amiga Denise justamente estaba buscando una compañera de cuarto. Me explicó que Denise tenía un pequeño departamento no muy lejos del restaurante y que le costaba trabajo pagar la renta sola. No sabía muy bien qué pensar al respecto. Mudarse con una desconocida me parecía arriesgado, pero no podía darme el lujo de quedarme mucho tiempo en el motel. Carla me aseguró que Denise era buena onda y tranquila, así que acepté conocerla. Tenía unos 20 años, algo más joven que yo y parecía decente. Trabajaba en ventas y acababa de separarse de su novio, por eso necesitaba una roomie. El departamento era pequeño, limpio y la renta accesible. Así que me arriesgué. En menos de una semana ya me había mudado y sentía alivio de tener un lugar más estable. Vivir con Denise iba bien en general. A veces cocinábamos juntas o veíamos películas, pero casi siempre cada quien hacía su vida. Éramos amigas, sin ser súper cercanas, si sabes a lo que me refiero. Y luego, unas semanas después, conocí a su novio, Daniel, con quien aparentemente había vuelto. Desde el principio no me cayó bien. Tenía un estilo dudoso y hacía comentarios raros cuando Denise no estaba, del tipo de decirme que era bonita o preguntarme qué iban a hacer esa noche. No eran cumplidos, era demasiado personal, demasiado insistente. Trataba de ignorarlo porque quería evitar tensiones. Pero encontraba excusas para pasar cuando Denise no estaba. Una vez llegó sin avisar, supuestamente para recoger algo, y se quedó más de 1 hora tratando de platicar conmigo. Ahí ya estaba seguro. Claramente me coqueteaba. Le dejé muy claro que no estaba interesado, pero fue muy incómodo. El punto de quiebre fue una noche cuando Denise organizó una cena con amigos. Daniel estaba ahí, Carla también, así como otra chica. La noche había empezado bien, pero después de unas copas, Daniel empezó a coquetear conmigo abiertamente. Frente a todos, vi a Denise mirarnos de reojo, visiblemente furiosa. Me harté. La confronté frente a todos y le pedí que se detuviera de inmediato. Siguió un silencio helado y Denise parecía mortificada. En ese momento pensé que solo estaba avergonzada por Daniel. Creí que había hecho lo correcto como amigo, pero estaba equivocado. Una vez que los invitados se fueron, Denise me confrontó. Me acusó de intentar sembrar la discordia entre ella y Daniel.
Le hablé de su comportamiento, pero no me creyó. Dijo que si tenía un problema debía haber ido a hablar con ella en privado, en lugar de humillarla. Tras una hora de discusión nos fuimos a dormir, cada una furiosa en su rincón. Esa noche me desperté al oír que la puerta de mi habitación se abría. Al principio creí que soñaba, pero no. Denise estaba en el umbral, cuchillo en mano y mirada totalmente loca. Antes de darme cuenta, ella se lanzó sobre mí. Rodé fuera de la cama, caí al suelo y agarré la colcha para protegerme. Ella cortó la tela y me hizo un corte en el brazo. Cuando vio la sangre, como que volvió en sí. Se detuvo, dejó caer el cuchillo y retrocedió murmurando, «Lo siento», una y otra vez. Agarré mi teléfono y llamé a la policía. Denise fue arrestada. Pasé el resto de la noche en el hospital para que me cosieran el brazo. El médico me dijo que tuve suerte, que pudo haber sido mucho peor. Después de eso, no había manera de que regresara a ese departamento. Tan solo la idea de pasar una noche más ahí me daba náuseas. Al día siguiente, empaqué mis cosas y regresé al mismo motel de antes. Seguí en el restaurante porque no tenía opción. Carla intentó hablar conmigo varias veces, pero la evité. No estaba enojado con ella, pero no podía fingir que no pasó nada. En cuanto mencionaba a Denise, cambiaba de tema o me alejaba. Un mes después, encontré un pequeño estudio que podía permitirme. No era gran cosa, una sola habitación, una cocineta y un baño diminuto. Pero ya era un avance. Mi vida no se volvió perfecta de inmediato, pero empecé a avanzar de nuevo, un día a la vez. La cicatriz en mi brazo nunca desapareció por completo y cada vez que la veo, pienso en lo cerca que estuve de la muerte.